Amalia, que es enfermera de Médicos Sin Fronteras. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, usted ha estado en Guinea varias semanas interviniendo para luchar contra el ébola. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿qué diferencia hay entre un paciente que pueda estar tratándose allí una vez infectado y otro al que, por ejemplo, traigamos a España? Bueno, en el caso de la diferencia en la asistencia sanitaria, no hay un tratamiento curativo para el ébola, no hay un medicamento que tengamos aquí que no estemos utilizando allí. Lo que sí existe es la posibilidad del acceso a una terapia intensiva en el caso de que sea necesario, pero el tratamiento básico es el mismo. ¿Cuál es el porcentaje de mortandad una vez que una persona está infectada con el ébola? Pues dependiendo del serotipo, existen 5 serotipos diferentes de ébola. En este caso es el de mayor letalidad, puede llegar a un 90-95% de letalidad, pero en los centros donde estamos tratando pacientes ronda entre el 30-40%, dependiendo del centro, hasta el 60%. En casos donde los pacientes llegan antes y empiezan a ser tratados de forma precoz, la letalidad disminuye muchísimo. Y se lo preguntaba ahora, Emilio, entiendo que influye también la fase en la que esté el virus, ¿no? Si te lo pillan en un primer momento, pues quizá las cosas pueden presentarse a priori algo más fáciles, y si está muy avanzado es más complicado. Bueno, cuanto antes se empieza el tratamiento, que es un tratamiento de apoyo y para prevenir todas las complicaciones, más posibilidades hay de supervivencia. También hay un componente del sistema inmunológico individual. La idea es que nosotros ayudamos a que el sistema inmunológico desarrolle anticuerpos lo antes posible. Si esta persona, a pesar de no haber recibido un tratamiento adecuado, sí que ha empezado a desarrollar anticuerpos, sí que esto es lo que le va a dar más posibilidades de supervivencia. ¿Cuáles son los síntomas del ébola? Porque tengo entendido, claro, por lo que estamos leyendo en estos últimos días, que te lo tienes que estudiar a marchas forzadas, que sobre todo la segunda fase, la fase más aguda, es muy dolorosa, ¿no? Sí, los primeros síntomas suelen ser fiebre, diarrea, náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Son síntomas muy generales, muchas veces se pueden confundir con malaria. Esto también hace que el personal sanitario esté tratando casos que son ébola fuera de los centros porque no los identifican bien. Y luego los síntomas más específicos son dolor abdominal, dolor muscular, mucho dolor al tragar, también hipo, que es muy difícil de controlar, y en algunos casos, como el 50%, signos hemorrágicos, que pueden ser hemorragias externas tipo sangrado de las encías o sangrado nasal, y también hemorragia interna. Usted ha estado allí y hablábamos aquí de si el contagio es muy veloz o no, e incluso Chani, uno de nuestros contertulios, decía, bueno, nos estamos trayendo el ébola a España. Usted ha estado en Guinea, si uno es cuidadoso, es decir, ¿es fácil de parar, de controlar la expansión del ébola o no? Bueno, en Guinea el problema que hemos tenido, sobre todo en la zona donde yo estuve, en Ekedú, es que es una zona fronteriza y había mucho movimiento de población. Entonces había gente que se contagiaba en un país y en el periodo de incubación iba a otro país, donde no se le seguía para ver si desarrollaba síntomas. Es un caso totalmente diferente a un caso que ya está confirmado y que se va a tratar bajo todas las medidas de aislamiento. Ya ha habido un caso sospechoso en España, en Valencia, en el Hospital de la Fe. Se activó el protocolo de actuación, se le puso un aislamiento mientras hacía el test, que resultó negativo, afortunadamente, y estos protocolos de actuación existen y deben estar actualizados en todos los hospitales. Por la experiencia que usted tiene, cuéntenos cómo están los hospitales en esa zona en la que usted estuvo. ¿Están bien acondicionados? ¿No? Hombre, los hospitales y los centros de salud normales no están adaptados al tratamiento de casos de ébola. El tratamiento de casos de ébola se hace en estructuras sanitarias especiales que se montan de cero para tratar casos de ébola, o se adaptan de otra estructura. No se mezclan los pacientes de ébola con otros pacientes de otras patologías, y es una estructura completamente independiente porque tiene una serie de normas. Hay que entrar, solo se puede ir en una dirección, no puedes pasar por la zona de casos que todavía no están confirmados, luego pasar a los confirmados y volver para atrás. Todo esto
requiere una estructura física que es muy difícil hacerla en un hospital donde además tienes otros pacientes. Y aparte estos pacientes tienen que estar bajo medidas de aislamiento muy extremas y el personal sanitario tiene que estar solo tratando este tipo de pacientes. Entonces, las estructuras sanitarias normales no tratan este tipo de pacientes, no deberían tratarlos. Son estructuras específicas para tratamiento de ébola. Y una última pregunta. He leído esta mañana en algún periódico que en algunos sitios, allí, por aquella zona, al final al paciente le dan paracetamol y poco más para quitarle los dolores que tenga pues, derivados de la fiebre. ¿Esto es así? Bueno, el paracetamol, que es un analgésico y es un antitérmico, forma parte de todo el tratamiento que podemos dar. En principio, se trata la fiebre para que no haya convulsiones, se trata la deshidratación con hidratación oral o intravenosa, en el caso de que la persona no pueda tragar, se da un tratamiento nutricional, un tratamiento antibiótico para prevenir infecciones secundarias y se hace un tratamiento de confort, porque claro, estas personas tienen mucho dolor, algunas no pueden deambular y hay que ayudarlas a deambular, hay que hacer higiene en la cama, es mucho cuidado de enfermería y un cuidado muy intensivo. Entonces, dar solo paracetamol es en el caso de que el paciente esté en el periodo de recuperación y solo tenga fiebre o dolor, pero el tratamiento es mucho más extenso. Pues Miriam, muchas gracias por haber estado con nosotros en Al Rojo Vivo. Hasta luego.